¿Qué tal, mis amados hermanos? Buenas tardes. Felipe Alvarado para servirles. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Tuve un poquito de fallas técnicas, se me fue el internet y por eso esta clase va a estar pregrabada para que ustedes la puedan tener más tardecito. Una disculpa porque a las 12 no pude entonces transmitir en vivo. Desde ayer está muerto mi internet, ya lo reporté. Esperemos que en unos 2 o 3 días ya tenga yo todo listo para el culto de oración. Hermanos, es un placer estar con ustedes, me da mucho gusto saludarles y vamos a orar para comenzar la clase del día de hoy. Nuestro buen Padre Celestial, en esta tarde queremos ponernos en tus manos, Señor, para poder, Padre, entender tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos guardes, Padre, y que tú nos enseñes en esta tarde, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de esta tarde es precisamente Dios se revela a través de la Biblia. Y la semana pasada nosotros estuvimos meditando acerca de cómo Dios se revela en la naturaleza. Y una clase muy rica, fue una clase muy donde el Señor nos enseñó muchas cosas. Y bueno, hoy toca, hermanos, ver de qué manera nuestro Dios se revela en la palabra de Dios. Y dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová, dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos de nosotros en realidad creemos y pensamos, hermanos, que la palabra de Dios es perfecta y que convierte el alma? ¿Cuántos de nosotros en realidad creemos que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo? Pareciera ser que es un libro, digamos, mágico, ¿verdad? A la mente de muchas personas que quizá pudiéramos hablar de la palabra de Dios con gente que nunca la ha leído, y al leer estas palabras quizá muchos dijeran, pues es un poco exagerado. A mí me ha tocado que me digan algunos amigos y gente inconversa, es que está muy exagerado que la Biblia sea tan perfecta, que la Biblia convierta el alma o que la Biblia haga sabio a una persona. Pues hermanos, quienes hemos experimentado la fe en Jesucristo y en su palabra, sabemos perfectamente bien que todas las cosas asentadas en la Biblia son perfectas y que no hay falla y que no hay error. Muchas veces hasta los cristianos, ¿verdad? Quienes no escudriñan bien las escrituras, caen en la tentación o el error de pensar que la escritura tiene errores, que la escritura no es fiel en todas sus palabras, que la escritura no es perfecta en todas sus palabras. Pero hermanos, hace falta que en primer lugar confiemos y tengamos fe en el Señor y en su palabra, no solamente en el Señor. Hay quienes dicen, yo creo en Dios, pero su palabra no la obedezco. La Biblia asienta de manera muy clara, hermanos, que el Señor Jesucristo dice, si crees en mí, guarda mis mandamientos. Si en realidad me amas, guarda mis mandamientos. Fue una condición que el Señor Jesucristo siempre marcó como un distintivo de quienes realmente confiaban en Él y creían en Él. Guarda mis mandamientos. Así es que el Señor Jesucristo, el Padre Celestial y la Biblia están ligados, ¿verdad? Porque Dios es el Creador, Jesús nuestro Señor es el Salvador, y la Biblia es la palabra de Dios. Así es que no puede haber Dios sin Biblia, tampoco puede haber Biblia sin Dios. Están completamente, es un todo, ¿verdad? La palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios nos redarguye, nos enseña, nos instruye en justicia para nuestro provecho. ¿Y quién hace esto sino el Espíritu de Dios que nos habla, el Espíritu de Dios que inspiró a los santos hombres de Dios para escribir tantas cosas tan maravillosas en su palabra?
Dice el Salmo 19, 89, el Salmo 119, versículo 89, dice el Señor: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y cuando esto lo vemos, hermanos, nos preguntamos, ¿qué puede destruir la palabra de Dios? Si el Señor es el autor, si el Señor es eterno, ¿quién puede destruir la palabra de Dios? Por eso la Biblia misma asienta que la palabra de Dios permanece para siempre, que la palabra de Dios no tiene un final, y que al final de todo, a todo lo que nosotros vemos, se va a destruir, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Dice la palabra de Dios que una de las características de la palabra de Dios, hermanos, es que revela a Dios y revela a un Dios perfecto, porque Dios es perfecto. Y miren, Dios no pudo haberse revelado mediante algo que sea imperfecto. Si Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es amor, la manera en que Él se revela o se ha revelado tiene que ser con esas mismas características. No podemos nosotros, es como si nosotros tomáramos como ejemplo un ser humano, vamos a suponer un maestro de la universidad o de la preparatoria, ¿verdad?, que da sus clases. No pudiéramos decir que si ese profesor no es muy bueno en matemáticas, ¿verdad?, o más bien no sabe matemáticas, es biólogo, pudiera dar una clase de matemáticas perfectamente bien. Eso sería muy extraño y no pasaría. Así es que una persona que sabe y que es, necesariamente va a revelar cosas de lo que sabe y de lo que es. Nuestro Señor tiene atributos como los que acabamos de mencionar: es Dios todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, es todopoderoso, es amor, es paciente, es benigno, es bondadoso, es justo y bueno, pues Él es creador de todas las cosas. Entonces lo que Él revela en su palabra es lo que es Él. Si Él es perfecto, entonces su palabra es perfecta. No puede haber imperfección en su palabra, dado que Dios es perfecto. No puede haber error en su palabra, dado que el Señor no tiene error. No se puede decir en su palabra que hay falta algo, que hay un hueco, que falta una coma o falta una oración, cuando el Señor es todopoderoso, es completo en sí mismo y revela las cosas tal como las quiere revelar. Por lo tanto, Dios es perfecto y la manera en que se revela también es perfecta, ¿no? Dice segunda de Pedro 1:21: nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense bien cómo la profecía nunca fue traída por voluntad humana. O sea, ninguna mente humana, ni aun los más eruditos y pensadores y genios de la historia, ni Platón, ni Sócrates, ni Einstein, ni Marx, ni todos aquellos pensadores, grandes mentes humanas con un coeficiente intelectual superior al promedio, por muy encima, nunca pudieron haber escrito ni una sola palabra de la Biblia si esta no hubiese sido inspirado por el Espíritu Santo. Así es que la Biblia es muy clara: ninguna profecía fue traída por voluntad humana, ninguna profecía fue traída por una mente humana, por muy iluminada que haya sido, sino que los santos hombres de Dios fueron usados. Y aquí es donde el Señor usó
a los profetas, a los apóstoles, a gente que estaba en comunión con él y que fue escogida y llamada por Dios para que, inspirados por el Espíritu Santo, su mente, su corazón, su pluma escribieran la voluntad de Dios. El Señor, recordemos que desde que le dio los 10 mandamientos a Moisés, fue Dios el que inspiró a Moisés para escribirlos. Ahí hay una clara evidencia de que todo lo que el Señor nos iba a revelar escrito, por escrito, su palabra, iba a ser inspirado por Él. Entonces Moisés nunca escribió los 10 mandamientos por su propia cuenta, los escribió porque Dios se los dio. Y Dios no cambia. Así Dios le pudo hablar, le habló a Moisés, le habló a David, así Dios le habló a Samuel, así Dios le habló a Salomón, así Dios le habló a Ezequías, así Dios le habló a Jeremías, a Isaías, para escribir todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y que quedara en la historia para nuestra enseñanza de cómo Dios fue usando a cada santo hombre que fue apartado para Él, para llevar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de amor, un mensaje de vida eterna, un mensaje cristocéntrico desde el Antiguo Testamento para profetizar la venida de Jesucristo en los postreros tiempos. Y así fuese cumplida toda la Escritura desde el Antiguo Testamento, donde Jesús fue anunciado por los profetas de que iba a nacer un niño, un niño admirable, príncipe de paz, que sobre sus hombros estaría el trono de Dios, y su reino no tendría fin. Todo esto, hermano, lo vemos en la Escritura. Por eso también segunda de Timoteo 3:16 dice, lo hemos también estudiado mucho, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjense bien cómo la palabra de Dios es perfecta porque viene inspirada de Dios, que es perfecto. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el ser humano, el hombre, a su mente finita, a su mente limitada que tenemos, ha tratado de entender la Biblia desde un punto de vista no espiritual. Y este es el problema de las religiones, este es el problema de tantas religiones que existen, que contradicen la Biblia, que atacan la Biblia, o también que predican según la Biblia, pero bajo su propia interpretación. Y cuando ya el hombre mete mano a la palabra de Dios para interpretar lo que a él le parece, o lo que a otro, o empieza a criticar lo que otros, cómo otros lo interpretan, ya entramos entonces a un terreno de lo humano y ya no estamos adulterando la palabra de Dios, que es pura, que es perfecta y que no tiene errores. Por eso el entender, el leer la palabra de Dios, tiene que estar dirigido necesariamente esta enseñanza por el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo guió a los santos hombres de Dios a escribir las Escrituras, pero hoy el Espíritu Santo te guía para que tú las puedas entender. Es decir, el mismo Espíritu Santo sigue siendo el regulador del conocimiento de la palabra de Dios, sigue siendo el maestro de la enseñanza de la Escritura. Por eso los pastores y maestros que enseñan la Biblia en las iglesias están revelando a Dios por medio de la palabra de Dios, están enseñando quién es Jesucristo, quién es Dios, cómo actúa el Señor en nuestras vidas, enseñando la palabra de Dios. Por eso el pastor y el maestro tienen que ser hombres de Dios, hombres llamados para ser maestros, hombres llamados para ser pastores, que estudian la palabra seriamente, que estudian la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo y con una comunión con Dios de oración continua y de todos los días y de horas y horas de oración, para que siempre el Señor nos dé la instrucción, nos dé la enseñanza para poder ser enseñada a
a los demás hermanos en la iglesia. Yo me acuerdo cuando empezaba a dar clase, íbamos un hermano y yo a tomar primero clases con la hermana Mercado, que era una hermana que sabía muchísimo de la Biblia, que era una hermana piadosa, que de verdad conocía la Biblia de una manera profunda, y que cuando a uno le enseñaba la Biblia a esta hermana, de verdad se sentía en el corazón que era Dios quien nos estaba hablando. ¿Qué hacíamos? Tomábamos clase con ella para después tener el conocimiento y poderlo dar en una clase. Pues el Espíritu Santo es lo que hace, hermanos. El Espíritu Santo siempre nos va a enseñar para poder enseñarla adecuadamente la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios también, hermanos, es, dado que revela a nuestro Dios, entonces la palabra de Dios es auténtica y garantiza, ojo muy importante, garantiza la divinidad de Cristo. Muchas personas que dudan de la existencia de Jesús, o que Jesús es hijo de Dios, o que Jesús es Dios, también se abre una grieta muy importante, una grieta peligrosísima, por donde se va mucho conocimiento a la basura, y es donde muchas sectas empiezan a tergiversar la divinidad de Cristo, llamándole profeta, llamándole maestro, pero no hijo de Dios, llamándole quizá hijo de Dios, pero no Dios. Y ahí es donde también la escritura es ignorada, la escritura es mal interpretada, la escritura es interpretada a medias para poder estas sectas y estas religiones ganar gente, ¿verdad? Para tener filigreses o seguidores en estas sectas. Pero es importante, hermanos, que nosotros estemos bien cimentados en que la palabra de Dios autentica y garantiza la divinidad de Cristo. No, para nosotros los cristianos no hay ninguna duda, porque lo dice la palabra de Dios en tantos y tantos versículos. Nos menciona que Cristo es Dios, que Cristo vino en carne, que el Hijo de Dios se convirtió en hombre para poder estar con nosotros, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Pero también la Biblia nos asienta esto, dice Juan 20:31, pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Fíjense bien, estas palabras se han escrito para que creáis. Entonces, ¿por qué el propósito de Juan cuando dice esto es para que tú creas que realmente Jesús es el Cristo? Estas palabras todas se escribieron en los evangelios para que verdaderamente creas que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida eterna en su nombre, y no en otro nombre. No existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esta es una parte toral de la revelación de Dios en las Escrituras. Jesús se revela como Hijo de Dios, como el Cristo que vino a darnos vida eterna, y esto lo establece la Escritura, y Juan da testimonio de estas cosas. A veces se pregunta uno cómo un libro puede tener tanta revelación, cómo un libro puede tener tanta sabiduría, cómo un libro puede ser tan perfecto, cómo un libro puede tener todas las respuestas a nuestras dudas, a nuestra vida, a nuestra forma de vivir, cómo un libro puede llevarnos al arrepentimiento y al estremecimiento de nuestro corazón para caer de rodillas y llorando y pedir perdón a nuestro Señor por nuestros pecados. Pues eso hace la Biblia, porque la Biblia tiene vida, la Biblia es perfecta,
y ablanda el corazón de las personas. Por eso dice, esto se ha escrito para que creas que Jesús es el Cristo, para que creáis que Jesús murió por ti, por tus pecados, y te da vida eterna si tan solo crees en Él, ¿verdad? Ahora, también la palabra de Dios revela que, eh, que los hombres no pueden encontrar una forma de vivir en esperanza si no es por la palabra de Dios. Es maravilloso cuando nosotros pensamos, hermanos, o cuando nosotros experimentamos más bien una esperanza que es sobrenatural. Cuando nosotros pasamos por alguna aflicción, algún problema, alguna situación complicada en nuestras vidas, es maravilloso cuando uno lee un salmo, cuando uno lee las escrituras, cuando uno lee las palabras de Jesús que dan realmente descanso, tranquilidad y esperanza. Algo sucede dentro de nosotros que verdaderamente nos da paz, que nos da tranquilidad, que se quitan los pesos y las cargas de nuestra vida, porque hay algo que sale de la palabra de Dios que nos da ese consuelo, esa esperanza, ese ánimo, ese perdón, nos devuelve el gozo cuando nos hallamos en pruebas grandes, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, Romanos 15:4. Romanos 15:4 dice la Biblia: dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es esto, hermanos, que nos revela la palabra de Dios, que todo lo que se ha escrito, se escribió, toda esta enseñanza, todo esto que se hizo es para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esa esperanza, y que el Dios de la paciencia y la consolación, ¿verdad?, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Esto, hermanos, nos revela que el corazón de Dios está preocupado por lo que pasa en nuestro corazón. Está preocupado por enseñarnos y por darnos paciencia, por darnos consolación, por darnos esperanza. Estamos viviendo momentos complicados, económicos, momentos complicados de salud, momentos complicados de aflicciones, de cosas naturales que están ocurriendo. Estamos viviendo momentos de incertidumbre, pero saben, la palabra de Dios nos da tantos versículos, nos habla tanto a nuestro corazón y nos dice, tu esperanza es Dios, tu esperanza no está puesta en los hombres, tu esperanza no está puesta en las cosas de la tierra, tu esperanza está puesta en Dios. ¿Quién nos lo dice? La Escritura. Dice, a fin de que, dice, para que nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, y unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué logra la Escritura? Revelarnos un Dios amoroso, un Dios paciente, un Dios de consolación, a un Dios de esperanza, para que, hermanos, tengamos un mismo sentir todos en Cristo Jesús. Cuando nosotros comenzamos a deslizarnos de la palabra de Dios, que es la revelación de Dios y las instrucciones precisas para nuestra vida, hermano, empezamos a sentir otra cosa. No precisamente muchos se sienten unánimes con el sentir en Cristo Jesús, con el sentir de la iglesia, con el sentir de servir a Dios, con el sentir de orar, con el sentir de aprender más de la Biblia, con el sentir de orar por otros, con el sentir de perdonar.
Muchas veces, hermanos, cuando uno se desliza de la palabra de Dios y se va por otros caminos, vienen sentimientos de culpa, vienen sentimientos de amargura, vienen sentimientos de soledad, vienen sentimientos de frustración, de falta de paz en el corazón, viene desesperación. Y hermano, todo esto es la carne, o sea, porque cuando nosotros estamos en comunión con Cristo, estamos en comunión constante, en oración constante y en una constante lectura de las Escrituras, no puede haber un corazón turbado, no puede haber un corazón desesperado, no puede haber un corazón turbado y ansioso porque las cosas vayan a pasar, vaya a haber algo terrible, una catástrofe en nuestras vidas. El cristiano siempre está reposando en la palabra de Dios. Y dice la Biblia en 1 de Juan 5:13, estas cosas os, os, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto también es bello. Entonces, fíjense bien cómo la misma Biblia dice, esto se escribió para esto. Estas cosas se escribieron para que creáis, para que confiéis. Estas cosas se han escrito para que creáis y para que tengáis vida eterna. Estas cosas se han escrito para que aprendas. Estas cosas se han escrito para que te instruyas. Estas cosas se han escrito para que tengas vida eterna, para disciplina, para redarguir, para instruirte. Toda la Escritura entonces se ha escrito para nuestro bien, hermanos, para nuestro bien, porque Dios desea bien para nosotros. Esto no quiere decir que no tengamos aflicciones, que no tengamos problemas, pero cuando nosotros vamos a la Biblia con toda la confianza y la fe de que estamos confiando en una palabra perfecta, en una palabra que garantiza que Jesús es nuestro Dios, una palabra que nos garantiza esperanza, una palabra que nos garantiza vida eterna si confiamos y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces estamos ante la presencia de la verdadera revelación de Dios en las Escrituras, y eso para nosotros la hace confiable, la hace confiable. Dice Hebreos, ¿verdad? Hebreos 1:1, que también lo hemos leído mucho, pero Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Qué hermoso esta revelación, ¿verdad? Que esta palabra que nos da el Señor en Hebreos, diciendo que hoy, en estos días, Dios nos ha hablado a través de la Escritura por medio de su Hijo, a quien constituye heredero de todo, siendo el resplandor de la gloria, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, hermanos, Cristo revelado en la Biblia, Dios revelando su voluntad en la palabra, en su palabra poderosa, venimos a ser, hermanos, bienaventurados, venimos a ser escogidos de Dios, venimos a ser familia de Dios, venimos a ser pueblo de Dios y venimos a ser herederos de un reino eterno en los cielos, porque lo declara la palabra de Dios, porque ahí se revela la voluntad de Dios para nosotros. No dejemos, hermanos, de leer su palabra, de confiar en ella.
Sé que tendrás muchísimas razones en estos momentos para poder desconfiar de muchas cosas. Eh, Sé que tal vez en tu mente puedas pensar y tal vez con razón humana, de que tendrás muchos argumentos, muchas razones para no confiar muchas veces en en lo que te dice la palabra de Dios, porque tú ves tus problemas muy grandes. Pero quiero decirte algo, que para el Señor no hay nada imposible, y lo que dice en su palabra es verdad. Y cuando el Señor nos dice, te voy a restaurar, nos va a restaurar. Y cuando el Señor te dice, te voy a consolar, te va a consolar. Y cuando el Señor te dice, no dejaré que la tentación sea más grande, yo te daré una puerta de salida, el Señor lo va a hacer. Y cuando el Señor dice, trae tus cargas y tus pesos y todas tus angustias a mí, yo te haré descansar, el Señor nos va a hacer descansar. Y cuando el Señor te dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el Señor nos va a dar sabiduría y nos va a hacer hombres sencillos, pero sabios. Nos va a hacer hombres sencillos, pero con fe. Nos va a hacer hombres tal vez seguiremos siendo débiles, pero fuertes en el poder de Dios. Seguiremos siendo muy vulnerables, porque nos pueden pasar muchas cosas. Podemos perder la vida, podemos enfermarnos, muchas cosas. Pero en esa vulnerabilidad recordemos que tenemos una fuente de poder inagotable que es la palabra de Dios, que tenemos el poder del Espíritu Santo que emana de esa enseñanza de las Escrituras para que podamos vivir todos los días confiando en el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Y así es que por muchas razones que tengas para sentirte lejos de Dios, por muchas razones que tengas para alejarte de Dios, por muchas razones que tengas para dudar de la protección y la provisión de Dios, yo te exhorto, hermano, a que en medio de todo eso sigas confiando con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente en la palabra de Dios, que es la revelación de Dios mismo y su voluntad para nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga, sigamos confiando mucho en la palabra de Dios, sigamos confiando mucho en la Biblia y sigamos aprendiendo más de ella todos los días, sabiendo que es nuestro tesoro en nuestro corazón, es nuestra única regla de fe y de práctica para vivir todos los días. Así es que si hoy te sientes desconsolado, si te sientes desanimado o crees que tu vida ya no tiene un rumbo, un remedio, una dirección, yo te invito a que leas la palabra de Dios en los evangelios. Y si tú no entiendes la Biblia, acércate a algún hermano en Cristo que te comparta el evangelio del Señor Jesucristo. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que tienes la oportunidad de creer en Jesucristo con todo tu corazón y con toda tu mente como tu Señor y Salvador personal para que tengas vida eterna. Pero es necesario que lleves tus pecados y te arrepientas tus pecados y los lleves a la cruz del Calvario para que sean ahí lavados, para que sea lavada tu vida, tu corazón con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esto lo dice la Biblia, no lo dice un ser humano, no lo dice una persona estudiada de universidad, lo dice nuestro Padre Celestial por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia, por medio de su palabra, que es para nosotros lámpara, luz, vida, refrigerio a nuestros huesos. La Biblia es para nosotros los cristianos todo. Sin la Biblia no seríamos nada y no hubiésemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y un abrazo para toda tu familia. Hasta pronto, hermanos, y seguimos en contacto. Dios les bendiga.